¿Por qué existen personas que se ofenden cuando les dicen que su tejido no es arte? Introducción al arte con crochet, parte 4. Intentando encontrar el origen de este fenómeno, he tomado muy en cuenta algunos comentarios de colegas del crochet para conocer sus opiniones sobre este tema y tener una idea de a qué creen que se deba esta situación. Pero voy a comenzar con un ejemplo de lo que yo creo que puede ser una de las causas para este fenómeno social entre tejedores. En este video en específico me voy a enfocar en la técnica crochet, pero también aplica para otras técnicas de tejido a mano. Supongamos que yo estoy aprendiendo a tejer con una persona que me quiere mucho o que simplemente es una persona que a toda costa quiere evitar que yo me desmotive para seguir aprendiendo la técnica. Entonces pasa la siguiente situación. Se supone que para practicar la persona que me está enseñando me pide tejer este corazón artesanal que te muestro en pantalla. Y yo, muy motivada, comienzo a tejer una reproducción de ese patrón, que por cierto tengo tutorial en este mismo canal. Pero como aún no domino la técnica, en vez de quedarme como debería quedarme, resulta que me queda así de diferente. Y me parece que me quedó feo y que ya no quiero seguir aprendiendo porque pienso que los tejidos me quedan así de feos. Y esta persona, en vez de educarme de una manera asertiva, comunicación asertiva, estilo de comunicación que nos permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de la otra persona. Por ejemplo, diciéndome algo así como, si sigues practicando, cada vez que tejas este corazón te quedará mejor. Pues en vez de usar este tipo de comunicación asertiva, elige reaccionar de manera condescendiente. Condescendencia. Acomodarse por bondad o conveniencia al gusto o voluntad de alguien. Adaptarse a los gustos y costumbres ajenas para ganarse el afecto de los demás o por pereza de tener que dar explicaciones del porqué de las cosas. Por ejemplo, si la persona que me está enseñando a tejer tiene una actitud condescendiente conmigo, es posible que esa persona reaccione de la siguiente manera. Dramatización. ¡Wow! La verdad es que le quedó demasiado diferente. No le quedó para nada como debería quedarle. ¿Y ahora cómo hago para decirle que se tuvo que haber equivocado en alguna parte de las instrucciones sin que se ofenda ni desmotive? Ah, ya sé. Te quedó diferente. Pero no creas que te quedó mal. No, no, no. Simplemente te quedó único. Y dicen que lo único es arte. Sí, claro, es eso. Te quedó diferente porque es arte. Acabas de tejer una obra de arte. Sí, sí, sí. Y yo, muy lamentablemente, saldría de ese confuso lugar creyendo que soy una gran artista y andaré con mi corazón básico y además mal hecho, diciéndole a las personas que tejí arte en mi clase de crochet, y las personas que realmente tienen conocimiento sobre arte se me quedarán mirando muy confundidas. A continuación te voy a compartir opiniones de más colegas sobre las posibles causas de este fenómeno social. Voy a comenzar con una opinión que me llegó de Sober Palma, a quien tuve como primera invitada en el video anterior. Ella me comenta que no se considera artista y si ella tuviera que categorizarse en algo lo haría como pedagoga, porque lo que más le gusta hacer es enseñar y es realmente a lo que ella actualmente se dedica. Entonces, en relación a la pregunta que le hice sobre qué opina de las personas que se dedican a tejer artesanías que se ofenden cuando alguien les dice que su tejido no es arte, y su respuesta fue la siguiente. Ningún oficio es denigrante. Las artesanías vienen de nuestros ancestros para poder lograr herramientas utilitarias. Si ves el crochet desde un enfoque utilitario, no es arte. Pero si usas esa herramienta utilitaria como forma de expresión, entonces se convierte en arte, igual que la pintura y la escultura. Por ejemplo, los amigurumis se pueden convertir en arte si los usas como forma de expresión, de comunicación. Pero en Venezuela, aclaro que para el momento de publicado este video, el artesano es mal visto porque lo asocian con alguien que está en la calle vendiendo informal, y aún mucha gente cree que eso es ser artesano y se toman el calificativo de artesano como una persona que no tiene una estructura de vida y vende para sobrevivir. Y todo eso forma parte de muchos prejuicios que aún el venezolano tiene y que debemos superar.
Lo que opina Sober acerca de que dependerá de tu proceso y el propósito de tu creación lo que determinará si tu pieza es arte o no es arte, lo intento explicar en la segunda parte de esta serie de videos. Abajo en la descripción te dejo el enlace hacia ese video. Saber tejer es contar con un recurso plástico para producir arte, pero no es considerado un arte en sí mismo, por lo menos no al momento de publicado este video. Y eso se debe a que anteriormente el tejido a mano se usaba solo para crear piezas con fines utilitarios. Es apenas desde hace unos años para acá que estamos empezando a ver personas usando este recurso o esta técnica para producir arte. Entonces, aún estamos en ese proceso de transformación cultural y experimentación con el tejido a mano para usarlo como un medio de expresión artística. Pero la artesanía es igual de valiosa que el arte. Quienes la quieren hacer ver como algo inferior al arte son personas llenas de prejuicios. Prejuicio: opinión realizada de forma anticipada basada en rumores negativos hacia algo o alguien. Otra opinión que recibí me llegó luego de una publicación que hice por mis historias en Instagram, donde comenté que en Venezuela, para el momento de publicado este video, aún estamos en esa etapa donde mucha gente cree que por tejer este corazón amigurumi y esta flor, ya creen que hicieron arte, y recibí el siguiente comentario: te sigo desde hace mucho, no fuiste nada humilde al decir que las que tejen la florecita o los corazones creen que hacen arte. A esta persona no le voy a citar su usuario de Instagram porque la idea no es exponerla. Creo que ella es una víctima de los patrones de pensamiento que se han estado transmitiendo de generación en generación en Venezuela y que han quedado desactualizados. Porque luego de su comentario me metí por curiosidad, como la investigadora que soy, a revisar su perfil de Instagram para ver el tipo de publicaciones que tiene y entendí el porqué de su reacción. Es muy probable que se haya sentido aludida. Aludida: persona que se siente afectada particularmente por lo que otra dice hablando en general. La persona siente como si se hiciera referencia a ella sin nombrarla. Luego compartí su comentario por mis historias junto con la respuesta que le di, y otra colega del crochet en Venezuela llamada Francis de @francis.b por Instagram respondió: ja, ja, ja. Esto lo discutí hace tiempo con muchas tejedoras hasta que me aburrí, porque llegan al punto de ponerse groseras y ofensivas. Es como cuando se molestan porque haces algo y no compartes el patrón, sino que lo cobras o te lo guardas, y salen con un mensaje como: ¿quién te crees? ¿La dueña del crochet? Tú no lo inventaste. Ja, ja, ja. Discusiones de nunca acabar. Además, también agrega lo siguiente: yo soy estudiante de artes visuales. Ya estoy en trabajo de grado y antes sufría demasiado cuando leía que toda artesanía o toda manualidad era arte. Creo que dejé de explicarlo cuando una señora me dijo que eran vainas de la gente joven que quiere cambiar todo, pero que los libros dicen otra cosa. Y quienes buscamos actualizar términos es porque buscamos llamar la atención y mostrarnos como seres superiores. Bueno, por situaciones como las que comenta Francis, es que pienso que la persona que se dio por aludida con mi comentario es solo una víctima del sistema de creencias, porque en realidad es alguien de una generación contemporánea a la de nosotras. Pero según la información que saqué de su perfil, ella misma hace de conocimiento público que quien la enseñó a tejer fue su abuela, y tal vez su abuela la enseñó desde el amor y la condescendencia que expliqué con el ejemplo de la dramatización que di al inicio del video. Y ahora ella se ha convertido en alguien que, aunque es de una generación contemporánea a la nuestra, fue criada con ese sistema de creencias y forma parte de ese grupo de tejedores que creen que cualquier cosa que tejen es arte. Bueno, estas dos piezas que tejí son artesanales porque en el caso del corazón es un modelo muy común de tejer entre tejedores, y aunque yo escribí mi propio paso a paso, igual me guié por la apariencia de otros corazones en crochet que otras personas tejieron antes que yo, mirando sus fotos como referencia. Nunca fue mi idea propia este modelo, para nada. Lo hice simplemente porque me pareció lindo. Y para tejer esta flor me guié por un patrón escrito gratuito que encontré en internet, y ya ni siquiera recuerdo dónde porque fue cuando estaba aprendiendo a tejer. Estas dos piezas eran piezas que yo tejía porque son sencillas para hacer para alguien que está en un nivel inicial.
Tejerlos y dejarlos así tal cual, en este estado como te los estoy mostrando en este momento, son artesanías. Para yo convertir esto en arte, tendría que incluirlas en alguna composición con la que yo quiera manifestar algún mensaje o alguna sensación que haga que estéticamente tú lo contemples y te parezca interesante o extraordinario para observar. Pero no porque yo te coloque esta flor y este corazón así por individual en una galería o museo de arte, esto por arte de magia se va a convertir en arte, no. Existen criterios para determinar si una producción creativa cumple con las características para ser considerada arte. Y no porque lo hayas tejido con mucho amor ya es razón suficiente para decir que algo o que esto es arte. Sigamos con los comentarios. Para los siguientes comentarios te voy a poner en contexto. Yo estoy en un grupo de tejedores por WhatsApp de personas que viven en zonas cercanas a mí y alguien en el grupo propuso un evento para que expongan sus creaciones quienes aún estén vendiendo tejidos y todo muy chévere, muy positivo. Sin embargo, se usó de manera muy general la siguiente frase: dar a conocer nuestro arte. La crítica social que yo hago es porque en Venezuela mucha gente piensa que producir arte es simplemente tejer algo con amor o que solo tiene que ver con el dominio de la técnica. Y además piensan que el diseño tiene que ver únicamente con la capacidad de reproducir modelos tejidos previamente por alguien más. Eso es lo que mucha gente cree aquí. Y por eso, para el momento de publicado este video, cuando revisas perfiles en redes sociales de gente que se dedica a exponer sus creaciones en Venezuela, casi todos se parecen. Lo que más les distingue es la calidad de la fotografía, porque algunas tienen mejores cámaras fotográficas o mejor iluminación que otras. Pero en cuanto a los modelos tejidos que exponen, es casi lo mismo. Si de verdad tejieran arte, entonces en nuestros perfiles se verían piezas más creativas o diferentes, o como mínimo la manera de exhibir las piezas sería más interesante y existiría más variedad de propuestas estéticas. El asunto es que debido a la frase dar a conocer nuestro arte, yo consulté si el evento se trataba de una exposición de artesanías en crochet o de arte con crochet, porque tengo conocimiento sobre la confusión que hay sobre este fenómeno cultural que tenemos aquí en Venezuela, y resultó ser que sí. Aunque tengo esta serie de videos, aún dentro de este pequeño grupo, algunas continúan con dudas y hay que seguir insistiendo con la investigación sobre este tema y seguir encontrando las maneras de explicarlo para poder organizarnos mejor y evitar que la gente asista a diversos eventos con la motivación de ver una exposición de arte con crochet y resulte que no se trate de arte y empecemos a escuchar el típico comentario de personas murmurando frases como: ok, todo muy lindo, pero esto no es arte. Y no vaya a ser que después quienes estén exponiendo sus artesanías se ofendan al escuchar lo que murmura la gente por ahí. Entonces, Paula Guerrero de @amigurumispaula por Instagram comenta: creo que nos falta leer más para conocer los conceptos básicos de arte y artesanía, el fin de cada uno. No nos sintamos ofendidas si nos dicen que nuestra blusa, sombrero o amigurumi no es una obra de arte, sino una artesanía. Por el contrario, investiguemos de forma objetiva el porqué de esa afirmación. Particularmente no me considero ni diseñadora ni artista, solo soy una artesana haciendo peluches tejidos con el fin de venderlos para ser usados como adornos del hogar, juguetes, etc. No es una cuestión de baja autoestima porque tanto la artesanía como el arte son igual de importantes pero con fines distintos. Fin del comentario. Un aplauso para ese comentario. Obviamente estoy de acuerdo con su comentario porque ella me ha explicado cómo es actualmente su proceso creativo y entiendo el porqué de su argumento. Posterior al comentario de Paula, otra integrante del grupo llamada Luisa Loaiza de @trinitita.vil por Instagram comenta: creo que es un tema importante y que tiene que revisarse mucho antes de ver si es arte o artesanía, porque muchas veces la palabra artesanía tiene una connotación culpa de nosotros los artesanos de barato, y eso no es cierto. Cuando nuestra visión de la artesanía sea valiosa para nosotros, no nos va a sorprender o incluso a ofender si nos dicen que no es arte. Además, Luisa agrega lo siguiente: en el caso del tejido es complicado porque por más que tengamos un patrón, no hay forma de que dos amigurumis queden 100% iguales.
En cuanto a este comentario, pienso lo mismo. Esto es un tema importante porque afecta la autoestima o la percepción de sí mismos que tienen muchas personas que se dedican a la venta de artesanías aquí en Venezuela. Y el comentario de Luisa se acerca bastante al que te compartí anteriormente de Sober. Y creo que la salida más rápida que mucha gente consideró darle a esta situación fue autoproclamarse artistas, porque les hicieron creer que el arte es superior a la artesanía, argumento que es incorrecto pensar. Lo mismo sucede con el tema de la gente que piensa que porque el patrón escrito que recrearon les quedó distinto el del diseñador, entonces están haciendo arte o que también son diseñadores. Por eso yo prefiero hablar de la pieza en sí misma y de su proceso de producción para poder entender de qué se trata y determinar qué tipo de creación es sin enfocarme en la persona que elaboró la pieza, sino en el proceso de creación de la pieza en sí misma. Esto se conoce como separar al autor de la obra para evaluar la pieza por individual con mayor objetividad sin que interfiera el cariño o el afecto que yo pudiera sentir por la persona que realizó esa pieza. Entonces, el argumento que menciona Luisa sobre que aunque tengamos un patrón no hay forma de que dos amigurumis queden 100% iguales, causa confusión en muchas personas, pero sucede lo siguiente. Existen muchos factores que influyen en eso y aunque te quede diferente al modelo de referencia, eso no lo convierte en arte, sigue siendo un proceso artesanal. Te voy a explicar el por qué. Y esto que voy a decir no me lo inventé yo sola. Este argumento que te voy a dar surge de un arduo proceso de investigación, de leer, de aprender, de analizar y de preguntarle a gente que sabe más que yo. Y te lo voy a exponer como si fuera la presentación de la tesis de grado para obtener el título de licenciada en crochet. Así que presta mucha atención porque aquí está el núcleo de la confusión que tienen muchos, el meollo del asunto, como dicen por ahí. Si tu pasión es tejer, mi pasión es investigar. Así que pon atención a lo siguiente. Dos artesanas pueden estar siguiendo el mismo patrón y el que les quede distinto no lo convierte en arte porque ese resultado depende de muchas variables que no tienen nada que ver con el arte como tal, sino con la habilidad técnica. Por ejemplo, el nivel de tensión que cada una tiene al tejer, el número de ganchillo o hasta el tipo de punta de ganchillo que decidieron usar, el nivel de experiencia que tenga cada una tejiendo, el tipo de hebra que decidieron usar o algunas pequeñas modificaciones que le hicieron al patrón, bien sea porque así lo decidieron o por equivocarse, etc. Eso sigue siendo un proceso artesanal. Si es la misma artesana reproduciendo el mismo patrón una y otra vez y aún así teniendo el nivel de técnica bastante desarrollado le queda diferente, esto puede ser consecuencia del cansancio y tejer cansada no hace que tu pieza se convierta en arte. Si la pieza te está quedando diferente aún teniendo experiencia tejiéndola, tal vez solo necesitas descansar. Pero también tenemos casos en donde un artista o diseñador, y digo artista o diseñador porque un diseñador no necesariamente es artista y eso lo explicaré más adelante. Entonces existen casos en los que estas personas crean un prototipo que aún no existe, existe porque ellos lo crean. Prototipo, primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa y que sirve de modelo para fabricar otras iguales. Y estas personas, basándose en su propio prototipo, empiezan a recrear sus propios inventos. Este proceso repetitivo de tejer y volver a tejer una y otra vez su propio modelo lo convierte en un proceso artesanal. Puede que esa persona sea un artista porque para crear ese prototipo pasó por un proceso de pensamiento propio, de inspiración, de investigación, de proceso creativo e incluso de diseño y finalmente de producción para poder crear ese prototipo. Pero luego ese proceso de recrear una y otra vez el mismo modelo siguiendo su propio patrón escrito y tejerlo por docena, por decir algo, ese proceso manual y repetitivo de ese paso a paso lo convierte en un proceso artesanal. Y por la existencia de este tipo de artistas que también son artesanos, es que muchas personas piensan que está mal separar al arte de la artesanía. Pero resulta que no todo artesano pasa por ese mismo proceso artístico y es por eso que no a todo artesano se le puede considerar artista, así como tampoco a todo diseñador se le puede considerar artista, porque el arte tiene que ver con el propósito y el proceso que hay detrás de una creación, con su idea y con la expresión artística. Entonces, para el momento de publicado este video, decir que tejer es un arte solo por saber tejer es como decir que escribir es un arte solo por saber escribir.
Sería lo mismo que decir que pintar es un arte solo por saber pasarle la brocha a las paredes de tu casa en diciembre. Mucha gente sabe escribir, por ejemplo, saben tomar un dictado o copiar un texto o hacer la lista de compras, pero no todo el mundo es escritor de obras literarias. Eso requiere de un proceso totalmente distinto. Inventar una poesía o escribir una novela o componer la letra de una canción requiere otro tipo de proceso y tiene otro propósito. Además, por otra parte, existen las personas analfabetas y solo porque tú sepas copiar un texto o tomar un dictado y el analfabeta no sepa escribir, eso no te va a convertir a ti en un artista. Lo mismo sucede con el tejido. No porque tú sepas tejer y reproducir modelos y otra persona no sepa ni agarrar un ganchillo, eso no te convierte a ti en un artista. Y parece un argumento obvio el que estoy dando, pero existen personas que creen que solo porque no todo el mundo sabe tejer, ya por eso se creen artistas o que tienen un talento especial. Y lo cierto es que simplemente tuvieron la oportunidad de aprender a tejer y será lo que tú logres producir con ese recurso plástico lo que determinará el tipo de tejedor o tejedora que eres según tus procesos y tus propósitos. Algunas personas me han dicho que separar a la artesanía del arte es desmerecer a la artesanía o ponerla en un lugar inferior. Y a esas personas yo les quisiera preguntar, ¿y no te parece a ti que así como tú piensas eso, el hecho de tú querer llamarle arte a todo objeto que te pongan al frente no es desmeritar el arte? Te voy a repetir la pregunta para que reflexiones. Así como tú piensas que separar al arte de la artesanía es restarle mérito a la artesanía, ¿no estarías haciendo tú algo peor al querer llamarle arte a todo objeto hecho a mano que te pongan al frente? Hagamos un minuto de silencio para reflexionar sobre esa pregunta. Entonces, no se trata de separar al arte de la artesanía, tampoco de desmeritar a la artesanía, sino que se trata de aclarar que no todos los artesanos producen arte. Existen artesanos que solo son artesanos, también existen artistas que además son artesanos y existen artistas que solo son artistas. Y el querer llamarle arte a toda manualidad que se les atraviese por el medio sin investigar y sin conocer cómo fue realmente su proceso de producción, eso sí es desmeritar al arte, es reducir al arte a cualquier cosa. Entonces, ¿quién está desmeritando a quién? ¿No será más bien que algunas artesanas están desmeritando el arte? Piénsalo. Otro minuto de silencio para reflexionar sobre eso también. La realidad es que existen los grandes artesanos, artesanos de lujo, de gran dominio de la técnica, aquellos que hacen bien su trabajo, que respetan las leyes, que están en contra del plagio, que contribuyen a la protección de la propiedad intelectual y los derechos reservados de sus autores y que conocen el valor de su trabajo. Y por otro lado, también existen los artesanos mediocres. Mediocre, que es regular tirando a malo en cuanto a su calidad, valor e interés, etc., que no tiene suficiente capacidad para la actividad que realiza. Que son capaces de perder su dignidad autopromocionándose con fotos tomadas de internet sin acreditar para captar clientes, que piratean patrones pagos, que viven solo de copiar constantemente lo que hace el colega y lo único que logran con eso es hacer parecer el producto artesanal tejido en crochet como algo común, fácilmente reproducible por cualquier persona y barato. Además, existen los grandes artistas del tejido que siempre nos sorprenden con sus obras o con sus manifestaciones artísticas y con su manera de exponer sus creaciones. Gente que uno admira por lo extraordinarios que son. Y por otro lado, existen también esa gente que Antonio García Villarán les llama ampartistas, que son esas personas que están reconocidas como artistas, pero que su popularidad está basada en el marketing y en inversiones publicitarias y realmente no tienen grandes méritos como artistas. Villarán considera esto como el arte de no tener talento. Entonces, no se trata de que el arte sea superior a la artesanía, sino que se trata de que el proceso y el propósito de cada una es distinto. Entonces, si alguien te dice que la pieza que tejiste no es arte, no te ofendas, porque tal vez esa persona esté en lo cierto y tu autoestima no debería depender de tu tejido.
Dicho todo esto, me voy a cambiar los zarcillos porque te voy a presentar la manifestación artística que llegó a mi vista para este video. Estos zarcillos los tejí inspirados en la temática de este video, porque mi objetivo era conseguir personas de aquí de Venezuela que tuvieran alguna manifestación artística propia, pero sin ser artesanía, que la intención hacia esa pieza fuera ser creada una sola vez, sin el propósito de ser reproducida y que transmitiera algún mensaje. Te muestro el detalle de los zarcillos. Dicen Venezuela teje con los colores de la bandera y la flor orquídea, que es la flor nacional de aquí, y porque hace años existía un programa, no sé si aún existe, en la televisión nacional de aquí llamado Premios La Orquídea, donde premiaban artistas de la música. En este caso, la orquídea estaría hecha en crochet y las personas simbólicamente premiadas serán gente que teje de aquí de Venezuela, y las estrellitas representan el brillo de las personas que decidan compartir sus manifestaciones artísticas tejidas para exponerlas en este canal. La manifestación artística que te mostraré a continuación llegó a mí por cortesía de Daisy Canache de @tejidospisocat por Instagram. Ella da cursos de crochet y entre sus alumnas tiene una chica que estudia arte y le informó de mi búsqueda. Entonces Eli de @elisaartpiso me envió su creación. Recuerda que en un video anterior te expliqué que el arte es objetivo, pero la interpretación que tú le des a la pieza o el hecho de que te guste o no te guste la pieza, eso es subjetivo. Así que ten en cuenta esto porque aquí no se trata de si te gusta o no te gusta la pieza. Aquí estamos aprendiendo qué es arte y qué no es arte, independientemente de que te guste o no te guste la pieza. Bien, aquí te la coloco en pantalla. Una orquídea única. Te la dejo allí unos segundos para que la observes y la interpretes y así puedas pausar el video el tiempo que consideres necesario para observarla y luego te daré mi propia impresión cuando la vi y más adelante te diré el significado que tiene para su autora. Bien, lo primero que pensé al ver esta pieza fue en la posible construcción de sí misma como persona. La relacioné con el autodescubrimiento y la vulnerabilidad, porque cuando uno se descubre a sí mismo a veces puede ser doloroso y nos sentimos expuestos, sobre todo si somos personas empáticas que sentimos remordimientos por cosas del pasado que quisiéramos cambiar o corregir. Todo eso puede ser doloroso, pero es una señal de que estamos creciendo como seres humanos y que podemos mejorar y transformarnos en la persona que queremos ser. Y eso forma parte del proceso. Pude notar a simple vista que, aunque su nivel de crochet es básico por la manera como están construidos los puntos sobre la pieza, aún así ella logró crear una manifestación artística con un significado simbólico que se entiende a simple vista. Y por eso es que yo digo que para crear una manifestación artística propia que involucre el tejido a mano, no necesariamente tienes que tener un gran dominio de la técnica. Lo que necesitas es buscar hacia adentro de ti, en tu propia mente, y encontrar la manera de proyectar tus pensamientos en un lenguaje simbólico y artístico según los recursos plásticos o técnicas que conozcas, como hizo Eli, que combinó la técnica del dibujo y la pintura sobre un lienzo con el crochet. Y aunque esta pieza se te puede parecer a alguna otra que hayas visto por allí, sigue siendo arte por el proceso creativo que tiene detrás. Además, está creada para contemplar y comunicar un mensaje sin ningún fin utilitario. Otro detalle que me gustó mucho, que no sé si se logre ver con la calidad de la imagen del video, pero el dedo está sobre el ganchillo en relieve y eso le da dinamismo a la pieza. Ahora te cuento el significado que tiene esta pieza para su autora. Ella me comenta que empezó a aprender a tejer a finales del año pasado, es decir, en el 2022, y conectó bastante bien con este nuevo aprendizaje. Ella sentía que se desconectaba de todo, pero con el tejido logró encontrar una nueva forma de expresión. Con esta pieza estaba participando en el 65 aniversario de Arturo Michelena aquí en Venezuela y decidió incluir el tejido en su pieza. A esta pieza la llamó refiriéndose a sí misma en la traducción en inglés al español, y Metamorfosis, así como te la escribo en pantalla, Metamorfosis. Es un autorretrato donde representa sus cambios porque siente que se encuentra en una nueva etapa de su vida donde está experimentando y construyendo una nueva versión de sí misma.
El hilo que sale de uno de sus ojos representa sus lágrimas en una época donde se permite llorar y sanar. En cuanto a la técnica, estuvo buscando la manera de recrear su pierna y dice que le costó bastante, pero lo logró con la técnica del tejido libre o freeform en crochet. Además, también me cuenta que los trabajos que suele hacer son de dimensiones pequeñas y le parece gracioso que este lienzo se lo habían regalado hace mucho tiempo y se le hace cómico que se presentó esta oportunidad y ella ya tenía planteado el concepto de su pieza. Y da la casualidad que el lienzo mide 1 metro con 46 centímetros de alto por 62,5 centímetros de ancho, casi su misma estatura, y ella es pequeña de estatura. Entonces le pareció curioso que, aunque es una obra grande, de grandes dimensiones comparada con las que ella suele trabajar, esta pieza, al tratarse de un autorretrato y una interpretación de sí misma, resultó tener casi las mismas dimensiones de su cuerpo. En cuanto al uso de los colores, los aplicó de esta manera para evitar que el cuerpo resaltara, porque su intención era que en la composición resaltara la pierna tejida con crochet como una metamorfosis desde donde se está empezando a construir, y también quería resaltar el rostro, que es desde donde brota el hilo, como una lágrima. Esta pieza, desde mi perspectiva, logró transmitir el mensaje porque interpreté algo muy similar al significado que su autora se propuso comunicar. Si quieres, me puedes escribir en los comentarios de este video lo que tú interpretaste cuando te la mostré, sin aún decirte de qué trataba la pieza. Muy hermosa. ¿Y tú desde cuándo hablas? Empecé a hablar desde este momento después de ver esta pieza tan conmovedora. Me gustaría que más gente de Venezuela te enviara más imágenes de sus manifestaciones artísticas con crochet. Yo también quisiera ver alguna exposición de arte con crochet aquí en Venezuela antes de morirme. Bien, continuemos. El concepto de arte evoluciona junto al ser humano. Se considera arte al conjunto de producciones creadas por el ser humano con fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. El arte tiene que ver con el pensamiento propio, el estilo, la expresión de una sociedad. El arte es la idea y la novedad. La artesanía tiene relación con el arte porque su intención es crear arte, pero sin llegar a ser arte. La artesanía posee cualidades del arte, pero su propósito es distinto. Saber lo que significa el arte y sus manifestaciones artísticas te permite expresarte a través de un lenguaje simbólico. El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado más profundo. El arte y sus manifestaciones funcionan como un canal de comunicación en donde se da el intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas, características personales de su autor y las aspiraciones de las personas. Pero evita malinterpretar esto, porque existen personas que romantizan el arte y lo reducen a un simple hecho con amor. O se le dan de poetas diciendo cosas como tus ojos son arte, tus labios son arte, tu sonrisa es arte. Eso es romantizar al arte. Eso de que todo es arte es un mito, es pura poesía. Leí por ahí, lamentablemente no recuerdo la fuente de tantas cosas que leí, que a la persona que realmente le importa el arte y quiere producir arte se hace responsable de su talento y pasa de la inspiración a la investigación y de la investigación a la experimentación. Las grandes obras no nacen solas, tampoco nacen de copiar a otra persona. Crear arte es la combinación de lo que estudias, sientes, vives y haces. El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. El arte tiene que ver con lo que todavía no se crea. Es por eso que tejer este corazón no es arte, porque ha sido tejido por muchas personas simplemente porque nos parece lindo y es un modelo que sirve para practicar la técnica cuando estamos aprendiendo. Lo mismo sucede con esta flor, pero más allá de eso lo que queda es un proceso manual repetitivo. El arte con crochet no se trata de reproducir aquello que ya existe, pero la artesanía sí. Y allí está una de sus diferencias más relevantes. El propósito es distinto, pero tanto la artesanía como el arte son igual de valiosas. Antes de continuar este video, quiero agradecer a Sober Palma de @mandalacrochetart, Paula Guerrero de @amigurumispaula, Luisa Loaiza de @trinitita.vil
y a Francis de @francis.b por el aporte que hicieron con sus opiniones sobre este tema. Y por supuesto muy agradecida también con Daisy Canache de @tejidospisocat y con Eli de @elisarpiso por hacerme llegar la manifestación artística titulada Metamorfosis. Gracias a ustedes me siento más acompañada hablando de este tema porque me hacen saber que más personas están haciendo sus propias investigaciones sobre arte y no se quedan solo con lo que yo digo en los videos, sino que investigan por sus propios medios para formarse un criterio propio, tomando en cuenta el mensaje principal de esta serie de videos, que es recuperar el valor de la palabra artesanía, entendiéndola como un proceso distinto al arte, pero igual de valioso, e incentivar a las personas que están combinando sus abordajes terapéuticos con el tejido a que se atrevan a experimentar con el enfoque artístico, expresando sus pensamientos o emociones de manera simbólica con este recurso. Entonces, para concluir te doy un resumen del tema. Existen tres conceptos que muchas características se relacionan entre ellos, pero que a la vez son distintos, y estos son el concepto de arte, el concepto de diseño y el concepto de artesanía. El arte principalmente trata sobre la interpretación de nuestra propia realidad o de nuestra imaginación plasmada en una manifestación producida o elaborada con recursos plásticos. En el caso de la gente que sabe tejer, el recurso plástico sería el hecho de saber tejer. Con esos conocimientos podrías aprender a comunicar mensajes de manera simbólica. Por otro lado, el diseño tiene que ver con la actividad o el proceso de coordinar y organizar una serie de elementos para producir un objeto funcional. Entonces, la diferencia entre el arte y el diseño está en que el diseño debe funcionar y responder a un objetivo específico, mientras que el arte no necesariamente cumple un objetivo funcional. Por eso, no todo diseñador de crochet es artista, porque muchas veces los diseñadores crean piezas con el único objetivo de que otras personas las usen como prendas de vestir o como objetos utilitarios, o las reproduzcan, como es el caso de los diseñadores de patrones, de amigurumis. Un diseñador de patrones de crochet tiene como propósito cumplir la función de servir de modelo para ser reproducido por otras personas. En cambio, los artistas de crochet no necesariamente crean sus piezas con ese propósito funcional. Y por otro lado, la artesanía tiene que ver con los objetos elaborados a mano o fabricados con técnicas manuales, no necesariamente siendo diseñados o inventados por el mismo artesano, sino guiándose por las instrucciones de un diseñador o por el prototipo creado por un diseñador o, en otro caso, por un artista. Quiero compartir una información que encontré en la página www.origenarts.com que plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre arte, artesanía y diseño? Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción por si quieres leer directamente el artículo y sacar tus propias conclusiones. Hay varios elementos que nos permiten diferenciar entre cada uno de estos productos hechos por las personas. El arte tiene que ver con lo filosófico, con ideas. Por otro lado, la artesanía no sigue una línea de pensamiento o filosofía clara, mientras que el diseño tiene que ver básicamente con lo funcional, con lo útil y con lo estético. Otra característica que les diferencia es que el arte tiene que ver con la persona que lo produce, con las vivencias que lo rodean, con la intención de crear esa pieza una sola vez. Por otro lado, la artesanía tiene que ver con producciones hechas a mano, en serie, aunque no sean 100% idénticas. La artesanía no es arte porque se producen varias piezas casi idénticas o demasiado similares. Además, que no buscan lograr los objetivos personales de un artista. El artista busca comercializar algo más intangible, como las propias ideas o emociones que se mueven en su mundo interior o lo que interpreta del entorno que lo rodea. Y el diseño tiene que ver con los objetos pensados para ser producidos en masa, idénticos o casi idénticos, con una metodología controlada. Un diseñador o diseñadoras de piezas en crochet no busca expresar sus sentimientos o emociones, a veces ni siquiera sus propias ideas. Muchas veces solo busca cumplir con los objetivos que un cliente necesita o con la utilidad que se le plantea para un proyecto y nada más allá de eso. Por eso, aunque sí existen personas que fusionan estas tres áreas de especialización, algunos artesanos no son artistas y algunos artistas no son diseñadores.
Así que piénsalo muy bien la próxima vez antes de ofenderte si alguien te dice que tu tejido no es arte, porque tal vez esa persona lo dice porque sabe que recreaste una pieza que ya existe o una pieza que esa persona ha visto múltiples veces por ahí, o peor aún, una pieza de la cual conoce su autor original. Y también piénsalo mucho y muy bien antes de decir que es diseñadora o diseñador de algún modelo en particular, porque tal vez no lo seas. Con esta información espero que tengas más claras las diferencias entre cada área de especialización y también espero que te motives a producir tu propia manifestación artística tejida a mano y me la compartas para exponerla en futuros videos. Estaré esperando por ti. Además, te agradecería mucho si compartes el enlace de este video con personas que consideres necesiten aprender sobre este tema y así cada vez seamos más los tejedores con información actualizada. Antes de despedirme te muestro cómo quedó el tejido libre que empecé en el video anterior practicando los tips que me dio Sober. Así quedó. ¿A ti cómo te parece que quedaste? Pude haber quedado mejor. Yo me hubiera tejido mejor, la verdad. ¿Qué te parece si me destejes y me vuelves a...? Mejor olvida la pregunta. Y recuerda, activemos nuestros cerebros, desbloqueemos la creatividad, copiemos menos e innovemos más. Y Venezuela Crochetera, nos vemos en un próximo video. Gracias. Ay, pero qué tonta. Ni siquiera le des me gusta, es muy tonta.